voy a hacer la presentación, precisamente como les comentaba a las personas que se conectaron antes, y es que para el día de hoy he invitado al doctor Luis Francisco Ochoa Rojas. Les comento sobre su perfil profesional. Él es licenciado en psicopedagogía, magíster en educación, especialista en filosofía de la ciencia y candidato a magíster en filosofía de la ciencia. Líder del grupo de investigación Filociencia y miembro titular, par evaluador del proyecto de investigación, de proyectos de investigación de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, Avanciencia. Miembro del grupo de investigación GIDIME, del Centro de Diseño y Metrología, como asesor metodológico de investigación aplicada o investigaciones aplicadas en áreas de ingeniería. Conferencista y asesor en filosofía de la ciencia y metodologías de la investigación, autor de un libro y más de 50 artículos sobre filosofía de la ciencia, epistemología, metodologías de la investigación y teoría y aplicaciones de la evaluación. La razón por la cual hoy he invitado al doctor Ochoa tiene que ver con el avance de nuestro seminario de investigación, el cual hoy corresponde a temáticas como la investigación y su carácter transversal, multidisciplinar, transdisciplinar. Más adelante pues tendremos también que abordar fundamentos de la investigación sociojurídica desde la perspectiva cualitativa y cuantitativa. La presentación que hoy el doctor nos hará, pues estoy segura nos permite ir vinculando lo que ya se había expuesto en la semana anterior y que además nos permite hacer puentes entre las diferentes disciplinas que tiene las ciencias humanas y sociales y en algunos aspectos con aquellas que no necesariamente son de las ciencias humanas y sociales, pero también nos permite abrir la puerta a la temática que está referida a la fundamentación científica o filosófica del campo jurídico para la investigación. Entonces, como ven, el perfil del doctor Ochoa nos da un referente sobre la vasta formación en investigación y experiencia profesional en este campo, razón por la cual hoy lo he invitado. Y él también nos dará pues como alguna pauta de cómo decide que vamos a proceder. El objetivo siempre ha sido abrir en algún momento dado espacios para preguntas. Entonces les ruego el favor que si tienen alguna inquietud la vayan escribiendo para que cuando sea el momento oportuno o cuando el mismo procedimiento de la actividad de hoy nos lo permita, ustedes puedan tener claridad con respecto a las preguntas que quieran plantear y de esa manera pues hacer más, pues, más productivo o más provechosa la actividad del día de hoy. Bienvenido, doctor Luis Francisco. Muchas gracias, mi querida profesora Astrid. Muy buenos días a todas y a todos. En el día de hoy, pues, con la invitación que se me ha hecho, vamos a tocar algunos aspectos generales en términos de unas pinceladas globales de cultura general en relación con el concepto de investigación en los campos disciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares. El tema o el conjunto de temas que se abordan necesariamente tendrán una referencia también sobre el proceso diacrónico del desarrollo a través del tiempo, el asunto histórico de cómo es que aparecen estas nociones, conceptos y en algunos casos prácticas de la investigación disciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar. Esto con el propósito de que en su formación como abogados, según entiendo, ustedes puedan ver cómo se inscribe el desarrollo de sus profesiones en este campo que tiene que ver con la investigación.
Y por supuesto que sus prácticas profesionales se entroncan, se vinculan con una serie de acciones que tienden a resolver problemas, que tienden a abordar situaciones que requieren solución y que también demandan la participación de otras profesiones. En ese sentido es que los conceptos de disciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad se vinculan. Creo que en ese panorama podemos pues iniciar la disertación. La dinámica sería que yo inicialmente hago una serie de planteamientos, voy a hacer unos pares y en esos stop o pares voy a indagar si existen preguntas, comentarios o elementos de discusión, de tal manera que ustedes puedan participar y a través del chat, la doctora Astrid estará administrando la palabra para poder hacer más eficiente el intercambio de ideas, cuestionamientos o preguntas que se puedan hacer. Bien, inicialmente diría lo siguiente. Urgentemente, la sociedad reclama, la sociedad internacional reclama que la ciencia, la tecnología y la innovación produzca un tipo de investigación que esté orientada a la solución de problemas y aportes que sean verificables en respuesta a las necesidades que se van presentando. En el caso particular de Colombia, sabemos que es un país con grandes desafíos de orden social, económico y también ambientales. Tenemos situaciones de hambre, una brecha inmensa entre los sectores más ricos y la población, la inmensa mayoría de la población que está en la pobreza absoluta, límites de la pobreza absoluta, pobreza, donde el hambre, la desnutrición, el desempleo, la violencia y el deterioro ambiental son componentes de esta dinámica que sumados con este golpe abrupto a la dinámica de la economía en el presente año han agudizado más este tipo de problemas. Y por supuesto, esto se constituye en un reto para la comunidad científica y tecnológica del país y por supuesto para todo el conjunto de profesiones que se desarrollan en la dinámica y en la acción social, en la acción profesional que tiene en nuestro país. Diría que la actual tendencia del desarrollo mundial no es sostenible. Estoy totalmente convencido de esto y no simplemente por mera opinión. Los datos de las investigaciones que en los últimos 40 años se han venido haciendo no permite entender que el desarrollo planetario sea sostenible porque se ha generado una tensión entre lo que es la producción de esta civilización, el modo de producción de esta civilización que está basado en la rentabilidad, pero con un carácter depredador del medio ambiente, que ha generado un crecimiento en un mundo muy desigual, pero al mismo tiempo interconectado, que están debilitando totalmente los sistemas naturales y por lo tanto el apoyo vital del planeta. La desaparición de gran cantidad de especies en distintas partes del planeta, así como la deforestación, atenta en gran medida, por ejemplo, en la conservación de nichos acuíferos, en la dinámica de los sistemas ecológicos y climatológicos regionales y por lo tanto globales. La globalización y los cambios económicos mundiales, entre otros, han dinamizado el desarrollo de la tecnología, la información y el intercambio comercial, a lo cual se adiciona el aumento de la población y la dinámica del consumo.
porque este sistema de economía está basado en el proceso de producción, la distribución, el consumo y la reproducción de las condiciones de producción para seguir el ciclo de la misma manera. De hecho, ahí aparece el concepto de obsolescencia programada en los sistemas industriales, donde hoy por hoy los productos, los artículos, los bienes e incluso los servicios tienen una vigencia, tienen un tipo de rango de tiempo en el cual son utilizables y luego quedan desechados. Entonces, esto para poder dinamizar y poder favorecer el sistema de producción que tiene el capitalismo. Pues bien, toda esa serie de cosas también están ligadas con la sectorización del pensamiento, el trabajo y los indicadores de rendimiento. Indicadores de rendimiento que fundamentalmente son de corte económico. También hay una división arbitraria de los territorios, porque en los distintos países que tienen sus respectivos estados no necesariamente tuvieron un origen natural por parte de las naciones que allí han residido. Y ustedes saben bien, como futuros abogados, el concepto de nación. No todos los estados concurrentemente coinciden con la nación o naciones que contiene. Muchos estados han sido construidos de manera arbitraria. Por supuesto, también toda su delimitación territorial. La gestión de los recursos naturales y el enfoque ecosistémico se viene consolidando como una estrategia que integra las diferentes dimensiones del desarrollo. Los ecosistemas son reguladores importantes de la cantidad y calidad de agua, y para realizar estas funciones se requieren la protección y la gestión, sin las cuales ocurrirían serias consecuencias ambientales, sociales y económicas, como evidentemente están sucediendo. Ustedes habrán de saber por las noticias últimas que nuevamente una zona extensa de la Amazonía brasileña está nuevamente con una gran cantidad de incendios porque coincide con la época de sequía. Hay una serie de incendios en California también porque ha subido la temperatura en esa zona del planeta, en esa zona de los Estados Unidos, a temperaturas por encima de los 50 grados, cosa que solamente se entendían en los desiertos del Sahara o en desiertos de la zona de Arabia, de Irán e Irak. Pero resulta que hay todo un fenómeno, un proceso de calentamiento global que algunos achacan a la quema de combustibles basados en el petróleo y el carbón, y otros señalan que es un fenómeno más de orden cósmico, que es de orden cíclico. Eso no se sabe en últimas porque también tiene una connotación política en el sentido de favorecer cierto tipo de agendas de dominio internacional. Bien, este es un escenario muy global, muy a pincelada gruesa, con el cual deseo decir que el concepto de disciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad entran en juego. Pero para poder entender ello, debemos también recordar que a lo largo de la historia, por lo menos conocida de Occidente, tenemos que el conocimiento humano que se fue desarrollando de a poco a lo largo del tiempo, pues indudablemente permitió que en un momento determinado los conocimientos en las distintas culturas fuese un conocimiento de orden mítico, con unas respuestas pues arbitrarias para poder explicar lo que los distintos grupos humanos estaban viendo acerca de cómo funcionaban los elementos de la naturaleza y la relación de los grupos humanos con la naturaleza. Ese pensamiento mítico duró muchos siglos. Luego se establecieron unas visiones de orden filosófico, tratando de dar unas explicaciones ya no tan míticas, sino de orden filosófico, pero de todas maneras muy centradas en las raíces culturales de los pueblos para intentar explicar de una manera racional
pero subjetiva, de qué eran los fenómenos que estaban viviendo y en los cuales estaban involucrados los distintos pueblos. Luego, con el auge del cristianismo, viene un imperio de fusión entre conceptos religiosos y conceptos filosóficos que generan una mirada de orden teológica para tratar de explicar los fenómenos del mundo. Y es solamente luego del Renacimiento, en el caso europeo, que luego del siglo XV y XVI se va configurando una manera de abordar el mundo, ustedes lo saben bien, de una forma más directa, donde la preeminencia pasa de lo teológico a un aspecto más de orden humanista. Y ahí en ese momento entonces tenemos que hay unos pilares para la indagación del mundo que están basados principalmente en las exploraciones de orden físico natural de Galileo, que rompe con la idea de la explicación filosófica simplemente por hipótesis metafísicas y promueve la idea de hacer mediciones de los fenómenos del mundo, y es donde viene pues una vieja tradición pitagórico-platónica de que el mundo se podría leer matemáticamente. También se tiene, por supuesto, las ideas que plantea en la obra Novum Organum de Francis Bacon, en donde critica el órganon aristotélico, que a través del proceso de indagación inductiva se puede ir descubriendo qué elementos de no variación rigen los fenómenos del mundo. Y con esto, pues, se inicia una época de pensamiento de el experimento, de la indagación experimental. Junto con eso, en el siglo XVII, varios filósofos que tenían explicaciones globales en términos de filosofía de ciencia natural empiezan a tratar de hacer experimentos para explicar cómo funcionan estos fenómenos, algunos de ellos, principalmente en Inglaterra, y entonces aparece la llamada filosofía experimental. Este conjunto de cosas, junto con ideas del estudio analítico a través de la duda metódica planteada por René Descartes, también contribuye a la idea de que hay que mirar las cosas sí en su totalidad, pero también en su especificidad, y de que la mente humana tiene la capacidad de hacer discriminaciones, sectorizaciones para estudiar las cosas de una manera analítica, descomponiendo el todo en sus partes para mirar la naturaleza y características de sus partes. Este componente que fue fundamental en el desarrollo de la ciencia en la época moderna, estamos hablando desde el siglo XVI, XVII en adelante, permite entonces la constitución poco a poco de lo que sería posteriormente las actuales ciencias, entendidas como estudios sectorizados de partes del mundo. Y ahí es donde el concepto disciplina empieza a aparecer. Todo lo anterior que estaba yo refiriendo, podríamos decir, es un campo de la predisciplina, donde todavía hay unas visiones de totalidad basadas en el mito, basadas en conceptos filosóficos metafísicos, basados en conceptos teológicos y de filosofía general. Y aquí ya con estos avances en relación con la indagación del mundo a través de la medición, del análisis metódico de los sectores específicos y de la experimentación, va surgiendo la idea de hacer un desprendimiento de la idea de filosofía de la ciencia natural hacia unos estudios específicos de ciertos sectores, y es cuando empieza a aparecer el concepto de ciencia específica. Ese concepto de ciencia específica como estudios en física, estudios en química, estudios en historia, estudios en geología y así sucesivamente, se empiezan a desarrollar a partir del siglo XVII, XVIII y se consolidan en el siglo XIX. Es en el siglo XIX donde todo este modelo de visión analítica del mundo
donde se sectoriza el mundo en distintos campos, permite la aparición del concepto disciplina. Y la palabra disciplina viene del concepto discípulo. Discípulo es el que sigue a. Entonces ahí es donde se relaciona el concepto de disciplina con el concepto de profesión, porque profesión significa el que profesa. El que profesa es el que tiene fe en cierto tipo de práctica. El profesar es el ejercer una fe en un tipo de práctica. Entonces, en ese sentido, la profesión y la disciplina se constituyen en el siglo XIX en una dinámica de un modelo de pensamiento y de acción que hace que aparezca la llamada profesionalización, consistente en que personas que se dedican a determinada profesión, es decir, al ejercicio de la práctica de cierto tipo de área del conocimiento, entonces empiezan a tomar, llamémoslo así, ventaja rentable de ese ejercicio. Cuando se toma ventaja rentable del ejercicio de ese tipo de conocimiento es que aparece el concepto de profesión, de profesional. Y por eso en el siglo XIX, pues, aparecen las llamadas profesiones liberales y consistente en que libremente las personas, de acuerdo con su situación y posición económica, estudiaban cierto tipo de campo de conocimientos que sectorizaban el estudio del mundo y empezaban a ejercer su actividad profesional con esos conocimientos. Y el siglo XIX es el fundamento de este tipo de desarrollo. Por eso es que es importante entender que la consolidación del concepto de universidad, que venía desde la Edad Media, pero la universidad profesionalizante se da en el siglo XIX. Junto con esto, por supuesto, está que para el campo de las ciencias humanas y sociales, países como Gran Bretaña o Inglaterra, digámoslo más específicamente, Inglaterra, Francia, Holanda, Alemania, España también, Italia, países que tenían intereses económicos fuera de sus territorios porque habían sido en su momento potencias, bueno, incluyo también a Portugal, habían sido potencias transnacionales desde el final de la Edad Media, con el descubrimiento de América y el descubrimiento de rutas a través de los mares, generaron estos países en el siglo XIX la idea de hacer estudios sobre las culturas extranjeras de las cuales tenían sus colonias. Y entonces aparecen los estudios orientales, aparecen los estudios africanos y los estudios de la América India. Y en ese sentido, hay un desarrollo que obedece más a una división administrativa de las universidades europeas por hacer estudios sectorizados de ciertos elementos de las culturas y pueblos de las colonias que tenían sus respectivas naciones. Y este desarrollo lo plantea Immanuel Wallerstein en una obra que se llama Abrir las ciencias sociales. Para quienes estén interesados en este concepto de la emergencia de las ciencias sociales como un proceso propio del siglo XIX con un interés de tipo administrativo académico, pueden consultar la obra con la profesora Astrid, que ella creo que la tiene digitalmente y se las puede suministrar. Esto para entender cómo es que fluyen y se desarrolla el caso de las ciencias sociales. Por supuesto, en ese tiempo, la configuración del pensamiento científico y la reflexión filosófica y epistémica del conocimiento científico general, tanto de lo que hoy llamamos ciencias humanas y sociales como lo que llamamos ciencias físico-naturales y ciencias formales, lógica y matemática, también se estaba dando en el siglo XIX y es
en Alemania, donde aparece la idea de las Naturwissenschaften, que son la filosofía de las ciencias de la naturaleza, ya como un análisis epistémico y metodológico de estas ciencias, y las Geisteswissenschaften, que son las filosofías propias para las ciencias del espíritu, así las llama Wilhelm Dilthey. Esta división entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu corresponde a una primera sistematización de los conceptos, marco general de teoría de qué son esos tipos de ciencia, porque ya en el siglo XIX tenemos unas visiones sobre la física, sobre la química, a raíz de los desarrollos, por ejemplo, de Newton con la física mecánica, de Lavoisier en el campo de la química, de Robert Boyle en el campo de la física de los gases, y los demás desarrollos que venían desde el siglo XVII hasta el siglo XIX fueron generando la aparición de estas distintas áreas científicas de las ciencias naturales. De la misma manera, en el siglo XIX, con los aportes de Augusto Comte, aparece la idea de que el mundo de las relaciones sociales se puede estudiar científicamente, aunque él dice que al igual que en las ciencias físico-naturales, pero ya viene una idea de cómo el estudio de la sociedad, es decir, la sociología y con ella también la historia, la misma filosofía se pueden estudiar científicamente. Y esto los alemanes lo toman de la manera en que sí se pueden estudiar científicamente, pero las ciencias de la naturaleza tendrán unas formas metodológicas y epistémicas de estudiarse, y las ciencias que se refieren a la actividad humana, al espíritu humano, se tendrán que estudiar de otra manera. Eso genera una, llamémoslo así, una competencia, una tensión que a lo largo de estos dos últimos siglos pues se han venido dando, principalmente en el siglo XX. Por supuesto, esa es otra historia que no vamos aquí a profundizar, pero que es necesario tenerla como marco de referencia general de lo que ha venido pasando para poder entender la naturaleza de lo disciplinar. Es entonces como las universidades van estableciendo entonces facultades, departamentos, decanaturas referidas a entonces distintas disciplinas o grupos de disciplinas, en las cuales se establecen programas de formación en carreras profesionales. Y entonces aquí vemos cómo la relación de profesión y disciplina se vinculan nuevamente. Y por supuesto, desde el siglo XIX se establece una estructura de formación universitaria basada en carreras profesionales que defienden el ejercicio de la disciplina en esas profesiones. Por supuesto, entonces, como se le da dentro de la época moderna, dentro de la era moderna, que se vivía en ese instante, la importancia a la actividad científica, entonces aparece la idea de cómo hacer investigación científica disciplinar. Y es entonces utilizando el método cartesiano del análisis y el método empírico baconiano, cómo hacer investigación en distintas disciplinas para la profundización de los conocimientos de ellas mismas y dar fortaleza a las teorías, a los métodos y a las explicaciones en las distintas áreas científicas profesionales. Entonces aquí ya vamos entendiendo de manera intuitiva el concepto de disciplina. La disciplina tiene que ver con el ejercicio profesional investigativo referido a un determinado campo de conocimientos que se ha establecido como ciencia en sí misma. Muy bien, pero resulta que en el advenimiento del siglo XX, tanto el crecimiento poblacional como el crecimiento productivo va generando también en los distintos países una serie de dificultades, problemas, obstáculos y también situaciones de riesgo que tienen que ser abordadas.
Y entonces viene la idea de que, bueno, una ciencia especializada no puede resolver todos los problemas, porque se empiezan a dar cuenta los distintos líderes sociales y líderes académicos que los problemas no son específicamente de una disciplina. ¿Y por qué razón? Porque se dan cuenta, es que el mundo no está partido realmente en términos de las disciplinas. Ese fue un fenómeno que tuvo la experiencia humana y que todavía tiene acerca de hacer un fraccionamiento del mundo a través de la conciencia y de la acción de la conciencia en el mundo, que no corresponde a lo que sí acontece en el mundo. El mundo es una totalidad ligada. Eso ya se había dicho desde los griegos, se ha manifestado muchas veces con el concepto de el holos griego, la holografía, la sistémica, la tectología de Bogdanov a principios del siglo XX y después la teoría de sistemas de Bertalanffy y todos sus desarrollos posteriores, donde se evidencia que el mundo es una totalidad ligada, es un conjunto de elementos que interaccionan mutuamente y que generan unas dinámicas que son complejas, unas que pueden ser predecibles, pero otras que son impredecibles. Teniendo en cuenta esto, entra en crisis la idea de poder resolver los problemas desde un punto de vista disciplinar. ¿Por qué razón? Porque obviamente una disciplina que ha estudiado cierto sector del fraccionamiento del mundo por parte de la comunidad científica de esa disciplina, pues no puede resolver situaciones problemáticas que involucran conocimientos de otras áreas disciplinares. Y entonces esto lleva a el cuestionamiento de cómo tenemos que abordar el punto. Y es donde aparece la idea del trabajo interdisciplinar. Por el momento voy a hacer un corte sobre esto para ver si hay preguntas, cuestionamientos o comentarios acerca de esta primera aproximación que estoy haciendo de lo que es la génesis y explicación de lo que es la disciplina. Entonces, mi querida Astrid, tú si quieres administra la palabra ahí. Muchas gracias, Luis Francisco. Así que aprovechemos este espacio que nos ha abierto para poder hacer nuestras preguntas, de las cuales les decía que podían irlas escribiendo, o comentarios. Yo tuve una experiencia la semana pasada de que ustedes intervenían con unas preguntas muy interesantes y creo que hoy puede ser también esa la oportunidad. Bueno, como por ahora parece que no hay preguntas, creo que... Jenny, muy bien. Entonces, Jenny dice que por el momento no. Muy seguramente también puede ser que el desenvolvimiento de la exposición del doctor, por su claridad y su precisión, está generando apenas unas reflexiones y es entendible, dado que estos son temas sobre los cuales muchas veces no tenemos esa cultura general y esto nos puede estar ayudando a unir o haciendo esa red de relaciones. Y entonces, para que los vayan teniendo en cuenta y más adelante podamos hacer la intervención. E igual ustedes pueden escribir aquí en el chat las preguntas y también podemos en un momento dado hacer el pare. Le pedimos al doctor y él, yo sé que muy amablemente para su exposición y resuelve las inquietudes o aborda las, digamos, como los presupuestos o argumentos que alguien quiera plantear. Muchas gracias, Xiomara. Así es. Yo también estoy muy interesada y muy enganchada con lo que hoy está presentando, a pesar de que parte de esta temática está relacionada con lo que yo les voy a presentar, pero aquí hay siempre nuevos elementos. Gracias, doctor. Tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, es un alivio porque uno puede pensar que si hay silencio, puede ser que está todo comprendido o es que nada se entendió. Vamos a asumir de buena fe que ha sido entendido el asunto. He procurado, sí, ser muy claro, específico y lo más preciso posible. Bueno, entonces vamos a continuar.
Entonces les decía que ese advenimiento de los procesos de aumento de la población, crecimiento de las ciudades, el crecimiento también de la producción y la dinamización de la economía, fue generando una serie de dificultades, obstáculos, problemas y riesgos. Y esto pues permitió evidenciar que tales problemas no se podrían resolver simplemente a través de estudios disciplinares. De hecho, entonces aquí vale también la pena entonces incluir que estas disciplinas de las que estamos hablando, muchas de ellas, pues eran disciplinas de ciencia básica, es decir, de estudios para generación de teorías en las ciencias específicas. Pero vale la pena decir también que desde el propio siglo XVII, con el desarrollo de los conocimientos y también de las prácticas sociales, la búsqueda de respuestas a problemas de tipo práctico, el desarrollo de lo que se ha llamado desde los griegos como la técnica, es decir, el ejercicio de trabajo con las manos para hacer cosas que resuelvan situaciones problemáticas o generar nuevas posibilidades en términos de una invención, se venía también dando. De hecho, la técnica desde muy antiguo, desde la prehistoria humana, lo que ha hecho es que la herramienta básica que tiene la conciencia humana para actuar en el mundo es su cuerpo físico más su inteligencia. El desarrollo de la técnica ha sido básicamente la prolongación de las habilidades del cuerpo humano con el uso de la inteligencia para poder tomar dominio e interacción del mundo. Observen ustedes que para el ejercicio de comer, no más, pues tenemos una herramienta básica, la básica, que son las manos. Es más, me voy a lo más extremos, más que las manos, la boca, porque puede ser que no tengamos manos ni brazos, pero sí podemos comer utilizando el movimiento de nuestro tronco y nuestra cabeza y actuar con nuestra boca para ingerir los alimentos. Estas son herramientas de orden natural que tienen que ver con la estructuración básica de nuestro cuerpo físico. Pero tenemos también esa inteligencia que es esa capacidad para poder evaluar circunstancias de hecho con las cuales podemos tomar decisiones para ver cuál es la salida más eficaz, efectiva y eficiente. Por eso vamos a ver siempre que la técnica tiene que ver con una noción de eficacia, efectividad, con el propósito y eficiencia, con el propósito de gastar la menor cantidad de energía posible para poder resolver un problema. Esto es un componente de la técnica que nace desde nuestro propio cuerpo junto con nuestra inteligencia. Entonces, el desarrollo de la técnica a lo largo de la historia también está vinculada con cómo prolongar el poder de acción de mi herramienta corporal para facilitar mi esfuerzo, de tal manera que el esfuerzo de energía de mi cuerpo sea el menor posible, pero sí poder extender mi capacidad de dominio sobre el mundo natural y sobre el mundo artificial, por supuesto, también. Y entonces aparecen las herramientas. ¿Qué son las herramientas? Una extensión, es decir, una prótesis del cuerpo con el propósito de extender la capacidad de poder transformador que tengan los seres humanos sobre el medio natural o artificial sobre el cual estén trabajando. Asimismo, pues el desarrollo de la historia lleva a que en el siglo XV, XVI, XVII, donde hay esa transformación luego del Renacimiento, la aparición de herramientas porque las exigencias del momento, porque se aumenta el comercio, se aumenta la producción, se requiere que haya herramientas que faciliten la acción del cuerpo en el propósito de la producción para poder hacer el intercambio y tener las rentabilidades y ganancias propias de los intercambios comerciales. En ese proceso es que empiezan a generarse mayor cantidad de inventos y desarrollos de tipo técnico
con el concepto también filosófico de la visión mecanicista del mundo. Y entonces esa visión mecanicista del mundo, considerando que el mundo es como una máquina, se traduce también en la acción de la construcción de artefactos y dispositivos de tipo maquinal que ayudan como prótesis extensivas del cuerpo a favorecer el proceso de producción, de transformación o de solución de problemas. Entonces, ese campo que es alterno al campo del conocimiento del mundo, que es el campo de la ciencia, tiene su desarrollo. Inicialmente, el campo de la técnica es independiente del campo de la ciencia. En una determinada época del siglo XIX y del siglo XX principalmente, se creyó que la tecnología, es decir, el conjunto de conocimientos referidos a la técnica, se derivaban del conocimiento científico. Esto fue parcialmente cierto, porque como les estaba diciendo, la técnica es muy antigua. La técnica es un desarrollo muy antiguo que está íntimamente ligado con lo que es el ingenio, es decir, el diseño y desarrollo de cosas. Ahora van entendiendo cuál es el concepto de la ingeniería. La ingeniería tiene que ver con ese conjunto de conocimientos que son sistematizados de lo que se podría llamar la ciencia del diseño. El diseño de dispositivos, aparatos, instrumentos, herramientas que favorezcan el desarrollo y solución de cierto tipo de problemas, obstáculos o riesgos. En esa medida, se va a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX con toda la explosión del desarrollo de la matemática, las transformaciones del concepto de la física mecánica a la física relativista y a la física cuántica, se van fusionando y va apareciendo un concepto de relación fusionada entre técnica y ciencia. Y por supuesto la técnica empieza a desarrollar también su teoría. La teoría de la técnica es lo que hoy conocemos como tecnologías. Posteriormente, décadas posteriores en el siglo XX, aparece la llamada filosofía de la tecnología. Así como aparece la filosofía de la ciencia en los años 20 del siglo XX, hacia los años 40, 50 aparece la idea de una filosofía de la tecnología o una filosofía de la técnica, que es una reflexión del papel de la técnica en el desarrollo de la sociedad y el desarrollo de la economía. Pero conjuntamente, desde el punto de vista científico, filosófico, académico y práctico, la técnica y la ciencia, desde finales del siglo XIX, empiezan a relacionarse porque los investigadores se dieron cuenta que no podrían obtener determinado tipo de conocimientos si no hay cierto tipo de dispositivos que favorezcan el montaje de determinado tipo de experimentos que permitieran probar, contrastar o refutar determinado tipo de teorías. Pero al mismo tiempo, el desarrollo de las teorías empezaba a sugerir que para poder probar esas teorías habría que construir determinado tipo de aparatos, artefactos o infraestructuras que permitieran poder hacer esas contrastaciones. Sobre todo el desarrollo de las ingenierías en el campo industrial favorecieron esa relación entre ciencia y técnica. Y por eso es que desde finales del siglo XIX, con el incremento del proceso productivo industrial de producción en serie, que están íntimamente ligados, ustedes se darán cuenta, con los procesos de la economía, lleva a que la economía genera un ambiente que favorece el proceso del diseño para la industria, pero un proceso de diseño también para favorecer la construcción de conocimientos científicos. Pero al mismo tiempo, el desarrollo de conocimientos científicos favorece, con la financiación que se le da desde la economía a la investigación científica, la posibilidad también de desarrollo de actividades investigativas para el diseño de instrumentos, aparatos e infraestructuras y también herramientas que favorece la técnica. Todo ese conjunto de ciencia y técnica permiten el montaje de la
moderna sociedad industrial que se va a desarrollar en la primera mitad del siglo XX. Entonces, en esta medida, volviendo al tema que inicialmente había dejado finalizando la explicación del mundo de la disciplina, los problemas que estos incrementos de la actividad económica y social se van dando a inicios del siglo XX, pues obligan a que la investigación para resolver los problemas no sea netamente disciplinar. Y entonces se necesita ver cómo desde las distintas disciplinas se pueden abordar los problemas. Entonces es cuando viene el concepto de lo interdisciplinar. Característica de lo interdisciplinar es ver cómo una situación problemática puede ser abordada desde las perspectivas de las distintas ciencias, utilizando los acuerdos de un método común de trabajo. Y es indudable que en algunos casos se ha podido hacer ese tipo de labor, pero en algunos otros no, habida cuenta de que cada grupo de académicos, cada grupo de profesionales de las distintas áreas quieren hacer prevalecer su punto de vista de cómo abordar los problemas. Entonces, en ese caso, hace que haya pujas y haya pugnas donde no todas las veces se pueden llegar a acuerdos. Esa es una de las dificultades del trabajo interdisciplinar. En el caso académico, muchas universidades a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, me consta aquí en Colombia, han intentado en su labor netamente académica tratar de hacer estudios de orden interdisciplinar. Y el asunto no es tan sencillo porque vienen esas pujas que son pujas también, no solamente académicas, sino pujas de poder, pujas que tienen que ver con la administración de los recursos financieros con los cuales se sostienen, se financian los proyectos. Ahora bien, en el campo más amplio, entonces, esto que aparece en el siglo XX de la investigación interdisciplinar, pues logra algunos avances, pero sin embargo se ven las dificultades porque dentro de ellos hay unas pujas que también son de corte ideológico. Y las pujas de corte ideológico tienen que ver con unas visiones que no solamente son políticas, no solamente son filosóficas, sino que tienen que ver con toda la intencionalidad de los intereses de los grupos que financian los proyectos. Y entonces, en esa medida, hay una imbricación, una relación supremamente alambicada, muy, muy compleja de intereses económicos, intereses políticos, intereses geoestratégicos de los distintos países que tienen distintos grupos disciplinares en los trabajos interdisciplinares. Como se van dando cuenta, es un problema de una hipercomplejidad que aún no se resuelve, no se resuelve. Sin embargo, pues sigue en pie la idea de los estudios interdisciplinares. Pero ¿qué hacen los estudios interdisciplinares? Simplemente utilizar los distintos puntos de vista y llegar a acuerdos por parte de los miembros de las distintas disciplinas para abordar un determinado problema. El mantenimiento y la complejización de los problemas en las sociedades contemporáneas muestran que realmente el trabajo interdisciplinario no ha sido el más benéfico y no ha permitido poder resolver las cosas. Uno de los problemas más grandes es ver cómo las teorías de desarrollo económico propios de la ciencia de la economía, lo único que han mostrado es que han sido fracasos porque la pobreza y la miseria, al contrario, se han incrementado. Los modelos económicos, que son modelos de tipo matemático, están distantes de las realidades humanas. ¿Por qué? Porque la economía, por lo menos la economía clásica de Occidente, derivada de las ideas de David Ricardo y Adam Smith, siguieron modelos de tipo economicista matemático y dejaron por fuera muchas variables de tipo poblacional, de tipo ideológico, sociológico y político que no consideraron. De alguna manera la economía política que planteó Marx
trataba de recoger otros elementos distintos de lo simplemente econométrico, pero esta manera de ver el mundo fracasó realmente porque también tuvo sus errores, y sus errores fueron crasos, de tal manera que los sistemas que trataron de levantar basados en las concepciones de Marx y Engels, con las teorías de la revolución de Lenin, llevaron a un fracaso histórico que hoy por hoy lo vemos. De tal manera que hubo momentos en que esas ideas tuvieron que evolucionar a otro tipo de conceptos, como los conceptos de la socialdemocracia, que de todas maneras coexistían en su momento, que generaron cierto tipo de híbridos de producción económica, como las que se viven en los países de Europa nórdica. Estoy hablando de Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia, donde esas combinaciones del Estado interventor, pero con una economía de mercado, permitieron unos desarrollos que son excepcionales, porque en otros países no han funcionado. De hecho, en Francia no ha funcionado, en Alemania tampoco suficientemente ha funcionado, y entonces pues se han generado esas dificultades también de pobreza o problemas de déficits fiscales, o problemas de discrepancia entre el desarrollo tecnológico y las necesidades sociales y el crecimiento productivo. De la misma manera, el desarrollo que se da en China es un desarrollo totalmente distinto, porque políticamente es un régimen de tipo socialista, pero desde el punto de vista de la economía es una economía de capitalismo de Estado, que es otra dinámica, por supuesto, para otro tipo de conferencias que no es esta, y de la cual pues tengo que reconocer, no soy experto, no tengo sino un conocimiento apenas genérico. Pero con esto, para decir cómo necesariamente todo el desarrollo de las profesiones, de las disciplinas, están muy vinculadas con el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación. Introduzco aquí el concepto de innovación, que no es que sea propio solamente del siglo XX, viene desde el desarrollo de la técnica, porque la innovación es la generación de respuestas nuevas para ejercer dominio, transformación o generación de nuevos escenarios en el proceso productivo, o en el proceso tecnológico, o en el proceso científico. Y la innovación habitualmente está relacionada con el generar nuevos escenarios que pueden generar posibilidades. Y como están fundamentadas en la idea de rentística del capital, pues son nuevos escenarios que puedan generar rentabilidad. Entonces, aquí ya vamos viendo que ciencia, tecnología e innovación es un conjunto que a lo largo del siglo XX se va dando de manera paulatina. Bien, con este concepto de ciencia, tecnología e innovación, vamos a ver cómo en el siglo XX, los inicios del siglo XX, esa fusión entre ciencia y técnica, junto con la innovación, va a favorecer el desarrollo de cierto tipo de inventos que en la agenda de la dinámica histórica y política van a tener unos efectos fundamentales. Y es el caso, por ejemplo, del desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Porque en la Primera Guerra Mundial ya las distintas naciones empiezan a hacer cierto tipo de pruebas donde la fusión entre ciencia y técnica se generan productos de forma masiva, que son de carácter destructivo, como es el caso del uso de los gases letales. Y en la Primera Guerra Mundial se hacen experimentación de combate con gases letales, cosa que lleva a que haya posteriormente una serie de convenciones para el no uso ni proliferación de armas químicas. Y también hay algo también desarrollado para las armas biológicas, cosa que de todas maneras son convenios, son acuerdos que de palabra están, pero que de hecho siguen funcionando,
porque posteriormente aparecen otro tipo de armas que están relacionadas con lo que se solicitó que no se utilizaran. Me estoy acordando ahorita del uso del napalm en la guerra del Vietnam en los años 60 por parte de los Estados Unidos y el uso de virus como el anthrax como mecanismo de guerra letal, aunque localizada en determinados lugares, el ébola y probablemente, lo dejo entre comillas, el SARS y el coronavirus. El SARS de hace 17 años y el coronavirus de ahora. Pero eso lo dejo allí quieto. Entonces, ese desarrollo en la Primera Guerra Mundial de la vinculación de ciencia y técnica va viendo que el desarrollo de las disciplinas empieza a encontrar unos puntos de contactos para cierto tipo de acciones, y en este caso la acción bélica. Entonces, ahí hay unos logros de trabajo interdisciplinar, pero no para el bien, sino para el mal, porque el hecho de que mueran cerca de 20 millones de personas, si no estoy equivocado, en la Primera Guerra Mundial, que es gravísimo, y fuera de eso hay una gripe, la gripe española, que se acaba con otros 20 millones, es brutal. Pero esto va llevando a que el desarrollo de las disciplinas, de la investigación disciplinar, vaya pasando de ser un trabajo simplemente de científicos aislados o de pequeños grupos de científicos, lo que se ha llamado la pequeña ciencia o little science, se vaya pasando justamente hacia los años 30, finales de los años 30, a la idea de hacer grandes grupos de trabajo. Y es cuando la aparición, por ejemplo, del diseño y desarrollo de los sincrotrones, que son dispositivos con los cuales se empieza a trabajar las propiedades de la microfísica, de la física del átomo y de los componentes subatómicos, que requieren unos aceleradores de partículas, va llevando a que ya no solamente sea un proceso de trabajo investigativo propio de los físicos y físicos teóricos, sino se requiere físicos experimentales, técnicos de laboratorios, ingenieros, administradores, digitadores, personas que hagan el mantenimiento de las máquinas, equipos y herramientas propias de esos aceleradores de partículas. Y entonces va apareciendo en los años 30, con un primer acelerador que se hace en California, en la Universidad de Berkeley, la idea de la Big Science, la mega ciencia, la macrociencia. Pero se consolida esto definitivamente es cuando en 1942, a raíz de la sugerencia que hace el señor Vannevar Bush al presidente de los Estados Unidos, de que en el desarrollo de esta Segunda Guerra Mundial, donde necesariamente se vio impulsado a Estados Unidos a intervenir, era necesario generar un arma letal con los conocimientos que se habían adquirido en los últimos 30 años sobre el desarrollo de la naturaleza del átomo y su fuerza interna. Y es entonces que se arma, se configura con la anuencia del presidente Roosevelt en 1942 lo que se conoció como el Proyecto Manhattan. Este proyecto lo que hace es configurar un equipo de científicos que trabajarán a nivel de la cúpula del diseño científico y técnico, un grupo de ingenieros, un ejército de técnicos, tecnólogos, personal administrativo, personal jurídico, personal de laboratoristas y administradores, y se establece una sede en cierta parte de los Estados Unidos, básicamente en Nuevo México, pero hay otras zonas de trabajo que se van a hacer en Canadá y otras en la Gran Bretaña, que llegan a emplear a más de 120,000 personas, desde la cúpula que estaba configurada por los científicos y el personal militar. Y aquí es donde se empieza a ver cómo la relación entre la financiación económica, por un lado,
la dirección militar, por otra, la comunidad científica y la comunidad de ingenieros configuran todo un ejército, llamémoslo así, un ejército de múltiples profesiones, de múltiples disciplinas para trabajar en un propósito. Y en ese caso el propósito era construir un dispositivo de tipo nuclear que liberara suficiente energía y fuerza de carácter destructivo que fuera disuasivo posteriormente para la continuación de la Segunda Guerra Mundial. Y esto fue pues a raíz de todo lo que sucedió con el ataque de Pearl Harbor en los Estados Unidos. Pues desde antes de Pearl Harbor fue que se estableció pues el desarrollo de este proceso de fabricación de la bomba, pero el uso de la bomba se dio a raíz del ataque que hicieron los japoneses a Pearl Harbor. Entonces, aquí este concepto de la megaciencia o big science empieza a vincularse con el trabajo interdisciplinar. Porque entonces aquí se obliga a que profesiones tan diversas como ingenieros químicos estén relacionados con abogados, porque los abogados van a mirar todos los elementos en términos de derecho nacional e internacional para el uso de la energía, para el uso militar, el hecho de que los militares tienen su perspectiva, no solamente desde el punto de vista de la milicia, sino también desde el punto de vista de la ingeniería, porque hay una ingeniería militar, y de la estrategia. En esto tienen que haber politólogos, entonces mirar la geoestrategia, porque habrá que saber ustedes, bueno, ustedes lo saben, que la geopolítica tiene que ver con todo el ejercicio de la voluntad de los estados para poder regular las relaciones de los distintos estados en espacios y territorios. Y que la geoestrategia es una forma de operar de la geopolítica que permite que la acción de los estados, la voluntad de los estados, se haga de determinada manera con el propósito de mantener o conquistar ciertas hegemonías. Y por supuesto, las hegemonías y los dominios de poder están también avalados por la capacidad de amenaza. Y la capacidad de amenaza está vinculada con el estamento militar. Entonces, creo que ustedes se van dando cuenta cómo la megaciencia que genera interdisciplina, trabajo interdisciplinar, está vinculado con megaproyectos. Y estos megaproyectos, entonces, están mucho más allá de lo que es el trabajo netamente universitario. De hecho, la universidad hace rato salió de toda esta dinámica que estamos contando. La universidad, por supuesto, sigue haciendo su trabajo de investigación disciplinar, pero aquí en estos megaproyectos, las universidades, si participan como un elemento más con sus académicos. Pero los megaproyectos no son de las universidades. Los megaproyectos es un complejo militar industrial. Y ese complejo militar industrial viene a ser develado posteriormente, ya se los voy a comentar, al finalizar el gobierno de Dwight Eisenhower en 1961. Pero sigamos en los años 40. Resulta que entonces Vannevar Bush, que era un dirigente de una organización privada, le da la idea a Franklin Delano Roosevelt para que se generara este proyecto en el cual se obtuvieran beneficios en el desarrollo de un arma, que tuviera fuerza atómica. Y se desarrolla este proceso desde el año 42 hasta el año 45, donde se establece esta mega industria en la que participan Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. Por supuesto, esto conjuntamente con los trabajos de la Gran Bretaña que venía haciendo en términos de el desarrollo de la inteligencia a partir de sistemas protocomputarizados a raíz de los trabajos de Ashby, de Norman Wiener y de Alan Turing en el proceso de la inteligencia militar. Entonces, todo esto
lleva a que al final de la Segunda Guerra Mundial, el mismo señor Vannevar Bush, que había auspiciado el desarrollo del proyecto Manhattan, en su informe que ya diera no al presidente Roosevelt porque falleció en el año 44, 45, ahorita no lo recuerdo bien, su sucesor, Harry Truman, recibió el informe de Vannevar Bush acerca de todo el desarrollo del proyecto Manhattan. Y en ese informe resulta que dice que es necesario que los Estados Unidos, hacia el futuro, puedan, llamémoslo así, desarrollar un proceso que favorezca el desarrollo de la ciencia y la técnica en términos de planificación. Acá tengo el texto, voy a ver si lo encuentro. Si lo encuentro para ser más fiel a lo que les quiero comentar. Vamos a ver, aquí estamos buscando. Sí. Dice más o menos así. Es un documento en el cual el significado abre un nuevo escenario en la planeación del desarrollo científico y tecnológico, al vincularlo con la producción de bienes y servicios, haciendo referencia al combate de las enfermedades, las cuales se eliminarían con la generación de nuevos conocimientos científicos y novedosas aplicaciones técnicas en la medicina, el desarrollo de varias industrias con nuevos productos, que fomentaría más trabajos, los cuales necesitarían conocimiento de las leyes de la naturaleza y la aplicación de ese conocimiento a fines prácticos para resolver problemas y atender necesidades. Lo mismo ocurriría con el fortalecimiento del sistema de defensa del país en la producción de armamento. Bush tenía claro que conocimiento científico básico y desarrollo tecnológico de aplicación era esencial para el mantenimiento de la estabilidad estadounidense de la posguerra. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Ello era posible solo a través de la investigación. Esto implicaba una actividad realizada por equipos de personas en grandes instalaciones con financiación planificada, contratistas privados y todo el demás personal que se requiriera. De lo cual se desprendía que si no había progreso científico y tecnológico, difícilmente se podrían obtener éxitos en otros campos que pudieran asegurar la salud, la prosperidad y la defensa estadounidense como una nación fuerte en el mundo moderno. Ahora bien, ustedes se podrán dar cuenta, en el año 1944, ya finalizando la Segunda Guerra Mundial, hay un evento que se llama el evento de Bretton Woods. En este evento ocurre que hay un cambio también en la dinámica de la economía, y es que no había un patrón universalizado de la dinámica de las monedas. Y entonces se estableció lo siguiente, porque cada país tenía su representación monetaria en el patrón oro, pero propio de cada moneda. Entonces se establece la idea de que, listo, como quienes van ganando la guerra son los aliados y el líder de los aliados son los Estados Unidos, entonces hagamos que los Estados Unidos, con su moneda, el dólar, sea el estándar patrón de las demás monedas del mundo y que los Estados Unidos, el valor de su moneda, lo tengan en el patrón oro. O sea que hay un patrón inicial oro para el dólar y el dólar se constituye a su vez en patrón monetario para las demás divisas de los demás países. Ese establecimiento de Bretton Woods también se vincula con esta idea de desarrollo económico, con dinámica económica. ¿Por qué razón? Porque terminado el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se sienten obligados moralmente, pero también financieramente se ven compelidos de manera gustosa en ayudar a Europa a su reconstrucción. Ustedes saben que las guerras están íntimamente ligadas con procesos de
cambio o recombinación o de transformación en la dinámica económica. Entonces, aparece por parte del general Marshall la administración de un programa de ayuda económica para la reconstrucción de Europa, que es el llamado Plan Marshall, en el cual, junto con esta idea de la planificación de la ciencia y la tecnología que propuso Vannevar Bush en el año 45, va a permitir de ahí en adelante que los Estados Unidos de América planifique todo el desarrollo de su ciencia, técnica, tecnología e innovación. Y allí es cuando ya el asunto científico no es simplemente un asunto de interés individual de universidades, y que eventualmente los estados se pudieran interesar en algunos desarrollos como había sucedido hasta la década de los años 30. No, aquí ya el estado entonces empieza a hacer una planificación del desarrollo científico, tecnológico y de innovación, en el cual vincula a los distintos actores. Y en esos distintos actores que tienen que ver con el área militar, con el área industrial de los contratistas, con el área jurídica, con el área tecnológica y el área de los ingenieros, vinculan megaproyectos de planes que generalmente son planes de 4 o 5 años, y este proceso que empieza a hacer los Estados Unidos, entonces empieza a ser imitado también por las naciones europeas, y necesariamente pues ya con la planificación que venía trayendo la Unión Soviética, que había hecho su revolución socialista, comunista en el año 1917, pues ya traía unas ideas de planificación de su economía, pero toman también la idea de la planificación en el sentido de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, aquí vemos nuevamente que vuelve a verse necesaria el trabajo interdisciplinar, pero no para resolver todos los problemas humanos, sino para resolver las necesidades geoestratégicas de los estados. Y entonces aquí empieza a aparecer, por lo menos evidentemente, una agenda en la cual una cosa es son los intereses geoestratégicos de los estados, en los cuales cada gobierno simplemente es el chofer de ese estado, que es como el vehículo, y los electores están por allá bien abajo, muy distanciados en muchos casos de los intereses de los estados, que muchos empiezan a regir en la franja de lo que se llama secretos de seguridad nacional. Esto se configura para los países de Occidente, pero por supuesto también para el bloque soviético, porque ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial hay un reparto del mundo que se hace entre la Unión Soviética, los Estados Unidos, la Gran Bretaña, Francia, y todos los costes de reconstrucción, pues en una buena parte los tiene que asumir Alemania. De hecho, Alemania acabó de pagar sus últimas cuotas de esa deuda a principios del año 2000, 2001, 2002. Alemania, quiero que lo sepan, les ha tocado pagar todos los costos de la Primera Guerra Mundial y todos los costos de la Segunda Guerra Mundial. Todo por lo que sus líderes llevaron a ese pueblo a esas dos guerras, generaron procesos de indemnización y reconstrucción de los distintos estados que ellos de alguna manera intervinieron o causaron supuestamente daño. Y por supuesto, el Plan Marshall lo que hizo fue préstamos a Europa con el propósito de reconstruir, y entonces ciencia técnica, en tecnología e innovación, pues estuvieron allí implícitos para esa reconstrucción europea, dentro de las cuales pues también está una reconstrucción de una nueva Alemania, una Alemania que estuvo dividida, el bloque oeste de los países comunistas liderados por la Unión Soviética, pues formaron la Alemania democrática y la Alemania federal por parte de los aliados. Esto generó pues una serie de diferencias en el desarrollo de la propia Alemania, pero el desarrollo técnico-científico continuó, y ya con una planificación, como les había dicho, de la ciencia técnica e innovación en función de la economía y de los mercados internacionales.
Entonces aquí vamos viendo que el trabajo de investigación disciplinar continúa en las universidades, continúa como un ejercicio académico en las universidades, hay una serie de logros, saben ustedes que hay unos premios Nobel que desde principios del siglo XX se vienen haciendo a raíz de la fortuna de que Alfred Nobel dejó con el propósito de premiar a aquellos que trabajaran en el desarrollo de la ciencia, la técnica en favor de la humanidad, a raíz de su tristeza por que su descubrimiento de la nitroglicerina hubiese generado tantas muertes. Bueno, listo. Entonces, el desarrollo de la ciencia disciplinar continuó, ya ha continuado y continúa. Pero los procesos mega científicos de ese complejo militar industrial del cual les hablé, donde el trabajo interdisciplinar tenía que darse, continuó también. ¿Y continuó en dónde? En las grandes potencias, porque en los países de potencias intermedias una que otra vez podrían hacerse, y los países que en su momento se llamaron países en desarrollo o países del tercer mundo, pues allí esto difícilmente podía suceder porque el desarrollo interdisciplinar para trabajos de megaciencia en un complejo militar industrial tenía que ver con todo el asunto de la puja de la Guerra Fría entre los bloques soviéticos y el bloque de los aliados, con el propósito de control geoestratégico del planeta. Creo que ustedes se van dando cuenta aquí en una perspectiva que seguramente no habían visto, cómo el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación está vinculado con todos estos procesos. Y en esa medida, pues se va entendiendo cómo el discurso político al interior de los estados, favoreciendo un determinado tipo de forma de vida, la forma de vida occidental con la idea del sueño americano, se constituye en una ideología que se va trabajando y hace que la gente entonces apoye políticamente los regímenes de gobierno supuestamente democrático de Occidente con el propósito de mantener esa estructura geopolítica y geoestratégica que a partir de los años 50 se desarrolla. Voy a parar aquí un instante con el propósito de darles la palabra si hay algún tipo de preguntas con respecto a esta otra fase que se refiere a la interdisciplina. Buenos días, personas. Buenos días. Buenos días. Escuchando su intervención, más que preguntas, creo que me queda es como una reflexión, porque creo que en derecho estamos un poco quedados en el tema de entender que necesitamos de otras disciplinas para producir conocimiento. Y eso lo digo porque desde la facultad no nos enseñan, por ejemplo, a valernos, pues digamos que muy generalmente, pues nos enseñan a que busquemos fuentes de otras disciplinas para incorporarlas en nuestras investigaciones, pero no nos enseñan a investigar con esos otros científicos para aportar a nuestras investigaciones. Solamente nos limitamos, digamos, a mirar las estadísticas que produce, no sé, el trabajador social, el psicólogo para traerlo a la investigación sociojurídica, pero realmente el aporte en Colombia, y lo digo porque en el trabajo también, en mi trabajo también lo he vivido, y es que se privilegia, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo con el Estado, donde se procura el bienestar de los niños. Trabajo en una oficina donde digamos que se prioriza la contratación de abogados en desmedro de la contratación de antropólogos, psicólogos, trabajadores sociales que podrían bien aportar al desarrollo de todo este tema de políticas de bienestar familiar. Entonces uno se da cuenta que en Colombia, digamos que se privilegia mucho, y lo que yo no sé, tal vez me equivoque, lo que denominan el santanderismo, ¿no? Que todo se soluciona con leyes y no vemos alrededor que hay disciplinas que al derecho le pueden ser fundamentales. Sí, ese es un asunto que se da en nuestro país y es entendible por qué se da. Habida cuenta,
Nuestro país es un país que es un país dependiente dentro del bloque de los países llamados aliados, no porque Colombia sea un aliado de primer orden. Colombia es un aliado de segundo orden. Los mismos Estados Unidos pues siempre lo han mantenido así, pero es un fiel aliado. Eso sí hay que reconocerse para las élites colombianas. La élite colombiana ha sido una aliada fiel al imperio norteamericano y eso lo reconocen los propios gobernantes y élites estadounidenses. Entonces, al ser un país dependiente, los grandes problemas de orden tecnocientífico que se pudieran dar dentro del país no, no se dan porque aquí el país lo que tiene que ser es un consumidor de los productos tecnocientíficos que se dan en el primer mundo, en el mundo de las grandes potencias y principalmente de las potencias aliadas, aunque en los últimos años pues hay una apertura hacia otros modelos de otras potencias. Estamos hablando de China y en menor medida de Rusia. Pero bueno, es por eso que yo veo que ese tipo de cosas se dan. Y en nuestro país, evidentemente, se sigue todavía el modelo nacido en el siglo XIX de si hay investigación, que sea una investigación básicamente disciplinar. El trabajo interdisciplinar no se da o es escaso. Digámoslo para ser más justos, es escaso. No es el asunto primigenio, sino que es un asunto más de segundo orden en materia de investigación. Y claro, esto pues afecta el desarrollo del conocimiento en nuestro país. Y sí, es cierto y la reflexión es válida. No sé si esto pues lleva a otras ideas. Dejo abierta la palabra para que alguna otra persona intervenga o usted mismo. Hola, buenos días. Ok. Buenos Hola. días. Bueno, pues es básicamente como complementar un poco lo que dice Wilson, ¿no? El tema no ocurre solamente en la disciplina del derecho. Digamos que desde mi experiencia personal, yo he tenido la oportunidad de estudiar otra carrera, soy contadora pública también, y es muy común que siempre le digan a uno, venga, pero si usted es contador, ¿usted por qué está estudiando derecho? ¿Eso qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces es como ese planteamiento que en algún momento hacía Rodolfo Ginás, como una especie de crítica, decir, venga, ¿por qué esa costumbre de dividir la ciencia cuando todo debemos verlo en conjunto? ¿Sí? Entonces, el poder ver o por lo menos tener la capacidad de ver cómo las diferentes disciplinas interactúan, pues creo que es lo que nos lleva a avanzar en la búsqueda del conocimiento. También es cierto que pues estamos rezagados, pues no solamente por ese modelo político, económico que nosotros manejamos, porque a la luz de escuchar experiencias de personas que están, por ejemplo, fuera del país, que dicen que el tema en apoyo económico a la investigación es muy fuerte y un ejemplo de eso es, por ejemplo, Alemania, de casos que he escuchado de personas que me cuentan que el tema de la destinación de recursos para investigación con la finalidad de que sean aplicados pues digamos que se ve más en el beneficio social, pues también habla de ese enfoque y de lo que se busca como país cuando hablamos de como de esas estrategias que buscan las distintas naciones para su desarrollo. Es básicamente eso. Muchas gracias, muy interesante este planteamiento que conjuntamente con el que señaló Wilson muestra pues el estado de cosas que tenemos. Con el propósito de ayudar a comprender un poco más esto que estamos configurando acá, entonces me voy a permitir seguir avanzando un poco más. Yo señalaba que ese periodo de la Big Science con el complejo militar industrial
va más o menos entre 1940 y 1965, donde surge esa megaciencia, que es una etapa previa a lo que es lo que hoy podríamos denominar la tecnociencia. En estos desarrollos, pues, la participación militar en la dirección de los megaproyectos fue fundamental. Pero acontece que entre 1966 y 1976 se da una etapa que es caracterizada por el estancamiento y la gran desconfianza y agitación social e intelectual en los Estados Unidos y en Europa, a raíz de que se va descubriendo que hay una ideología de ciencia y técnica que está favoreciendo el abuso del poder militar norteamericano y de los aliados. Y en el caso del poder militar norteamericano, principalmente en la guerra de Vietnam, como se los había dicho hace unos minutos, donde se utilizaron armas de destrucción de sistemas naturales como el napalm, utilizando procesos de investigación, donde se generan procesos de experimentos sociales, por ejemplo, para afectar la fertilidad de los seres humanos, como es el caso de la utilización de ciertos alimentos con mecanismos para la infertilidad femenina que se experimentan, por ejemplo, en Bolivia, ¿sí? Y cosas como estas que llevan a que las sociedades empiecen a desconfiar de esos presupuestos que se han venido utilizando principalmente en los Estados Unidos para el desarrollo industrial, científico y tecnológico. Y entonces, esos resultados que han sido utilizados para acciones geoestratégicas y militares hace que las inversiones públicas en investigación y desarrollo, que crecieron hasta el año de 1966, es una fecha en la cual pues, se hace una ruptura, se genera una crisis, porque hay un fracaso en la acción norteamericana en Vietnam y de hecho Estados Unidos pierde esa guerra. Y entonces en esta etapa se da una transición de la macrociencia a la tecnociencia, pero también hay una desfinanciación de los procesos complejos de investigación militar industrial. Solamente a partir de 1976 emerge una etapa que llamaríamos como tecnociencia propiamente dicha, en la cual el liderazgo de la investigación y el desarrollo es tomado por consorcios empresariales. Observen esa evolución de la, llamémoslo así, de la pequeña ciencia, de la little science, la big science, después complejo militar industrial, donde está el Estado, pero están también empresas contratistas y están los militares, y después esta última etapa de la tecnociencia, donde el desarrollo y liderazgo empieza a ser tomado por los consorcios empresariales, dejando a los gobiernos en un segundo plano. Y es aquí donde las corporaciones privadas contratistas adquieren un gran protagonismo y la función de la investigación y el desarrollo junto con la innovación en sus manos. Básicamente con la presidencia de Ronald Reagan, que es desde 1981 a 1989, el contrato social de la ciencia fue renovado en el sentido de que se le da una nueva confianza a la ciencia, a la técnica, y la financiación volvió a crecer, pero con base en criterios muy distintos a los de los años 50 y 60, donde había, digamos, una preeminencia militar, por lo menos a ojos vista. Ese tránsito entre la megaciencia militarizada al periodo de estancamiento por el fracaso en Vietnam condujo a la aparición de la tecnociencia, como ya les había dicho. Y la tecnociencia examina un concepto en el cual se podría decir que
Cuanto más especulativos y ontológicos son los filósofos, más tienden a identificar la ciencia y la tecnología como una unidad en vez de establecer diferencias. Es indudable que cada vez más se entiende en el ámbito académico que la ciencia y la tecnología son indisolubles, como lo dije hace ya varios minutos. Podríamos decir que hoy por hoy la vinculación de ciencia y tecnología involucra aspectos tales como la financiación privada de la investigación, la mediación mutua entre la ciencia y la tecnología, las empresas tecnocientíficas emergentes en el mercado de valores. En ese sentido es importante que ustedes sepan que existe la llamada Nasdaq, posiblemente lo han visto en los noticieros, que es la segunda bolsa de valores automatizada y electrónica más grande de los Estados Unidos, siendo la primera bolsa de Nueva York con más de 3.800 compañías y corporaciones. Y esta se caracteriza por comprender las empresas de alta tecnología en electrónica, en informática, telecomunicaciones, biotecnología, entre muchas otras más. Esto va involucrando, por supuesto, ese otro carácter que tiene la actual tecnociencia. Están las redes de investigación a través de laboratorios que están interconectados digitalmente. Está la propia tecnociencia militar, que esa no ha cesado, esa sigue ahí, pero ya no es el asunto preponderante, sino que es solamente un elemento más. Está el nuevo contrato militar de la tecnociencia, que está vinculando a empresas con los militares y el mercado. Pero también hay unos niveles de secreto que están vinculados con la, llamémoslo así, la seguridad nacional de los estados. Está una pluralidad de agentes tecnocientíficos que, al igual que en el proyecto Manhattan, va desde los personal de aseo, laboratoristas, pasando por abogados, administradores, contadores, hasta llegar a jefes militares y, por supuesto, también todos los jefes científicos y grupos de ingenieros. Está, por supuesto, la relación entre la tecnociencia y el medio ambiente, la tecnociencia y la sociedad, la tecnociencia y la política internacional, la gestión del conocimiento tecnocientífico, la tecnociencia y todo el desarrollo de la informática y la cibernética, y la tecnociencia en relación con la sociedad de la información y el conocimiento. Esta configuración de elementos que estoy mencionando, que por supuesto se podrían desarrollar una a una, pero aquí solamente me voy a detener seguramente en la que tiene que ver con el trabajo que hacen ustedes, los abogados. Es indudable que hoy por hoy el desarrollo de los efectos tecnocientíficos tienen unas connotaciones de tipo jurídico. Por ejemplo, estamos teniendo hoy por hoy un proceso, un proyecto que tiene una empresa, que es la empresa SpaceX de Elon Musk, el multimillonario norteamericano, que con la anuencia del Congreso de los Estados Unidos se le ha permitido copar el espacio orbital terrestre entre los 400 y 600 kilómetros de altura para poblarlo con cerca de 12,000 satélites para comunicación digital que favorezca el desarrollo de la Internet digital satelital. Y ocurre que aquí ustedes se preguntarían, ¿existe en el derecho internacional unas legislaciones en relación con lo que es el uso del espacio orbital terrestre? Pero ¿en qué niveles y en qué desarrollos está el ejercicio de la soberanía de ese derecho internacional orbital? ¿Cómo las normas internacionales lo favorecen o permiten cierto tipo de acciones de agentes privados?
Y resulta que un congreso de un país establece la autorización como si el espacio orbital entre los 400 y 600 kilómetros fuese de la soberanía estadounidense. Eso está en, llamémoslo así, un interrogante grande, porque un agente privado está haciendo esa gestión no por una labor filantrópica para que todo el mundo tenga internet, sino que necesariamente está la idea de negocio de establecer una compañía mundial de comunicación satelital de internet de tal forma que permita la comunicación entre todos, pero eso va a tener necesariamente unos valores de pago. Eso no es un asunto gratuito, porque hay una inversión de ciencia básica, de tecnología, de innovación en el lanzamiento, primero que todo, de los cohetes que llevan esos satélites a esas órbitas. Está el diseño de los dispositivos de los satélites, donde intervienen varias empresas. Están los inversores de los procesos de investigación básica y de investigación aplicada allí, que van desde la geografía física, desde el punto de vista astronómico, desde el punto de vista de la cohetería, desde el punto de vista de lo que es cibernética, desde el punto de vista de lo que es desarrollos de software de información y todo lo que tenga que ver con las tecnologías de la Internet para el desarrollo de las señales y comunicación de las señales. O sea, es un asunto mega complejo en los cuales la actividad del derecho está íntimamente ligada, porque ¿dónde están los elementos de la soberanía y desde el punto de vista de legislación civil para el uso y usufructo de ese espacio donde se ejerce una soberanía, cómo va a funcionar la regulación de uso y usufructo de todo eso? Y empieza uno a echar cabeza cómo, por ejemplo, en los viajes espaciales que se hagan a la Luna o que se hagan a Marte, se puedan establecer ciertas áreas y zonas donde se establecería unas relaciones de propiedad y usufructo. ¿Cómo se maneja eso? Y eso desde el punto de vista jurídico, ¿cómo se va a regular? ¿Hasta dónde las Naciones Unidas tienen algún tipo de injerencia en ese tipo de cosas? Entonces empiezan a abrir una serie de conflictos de conflictos y de zonas vacías de no legislación que obligan a mirar el problema como un problema no simplemente multidisciplinar, sino transdisciplinar, porque es un problema que rebasa los conocimientos de las disciplinas en sí y no se resuelven simplemente como trabajos de distintas disciplinas, sino que es volcar todo el modelo analítico de las disciplinas en un modelo sintético de ciencias de la complejidad. Y es aquí donde viene la relación entre ciencias de la complejidad con lo que sería el estudio transdisciplinar. Las ciencias de la complejidad entendidas como grupos de ciencias, como ciencias de la vida, como ciencias del espacio, como ciencias de la tierra, como ciencias cósmicas, y esto obliga a un cambio de las mentalidades. Por supuesto, en las universidades estamos lejísimos de las ciencias de la complejidad y por supuesto del trabajo transdisciplinar, porque esto obliga a un cambio en el chip del pensamiento, de la concepción del mundo, de la concepción científico-tecnológica del mundo. Y en ese sentido, pues vemos que quedamos perdidos. Ahora bien, si entendemos que el desarrollo de esa tecnociencia está siendo utilizado en un sentido geoestratégico, entonces, ¿cómo es que pudiéramos poder entender e involucrarnos en esos procesos? Y básicamente en un país como el nuestro, que tiene sus problemas muy concretos aquí, con esos otros problemas que son de orden más complejo. Por ejemplo, el asunto de la elevación de la temperatura del planeta y las acciones que haya que hacer de manera conjunta. En ese sentido, tenemos unas dificultades grandes. Y en esa medida, pues, teniendo en cuenta lo que así a grosso modo he desarrollado hasta aquí, yo podría decir que
hoy por hoy, a nivel de punta a punta, está funcionando un concepto que nadie lo ha formulado, hasta ahora lo estoy formulando yo, que se llama tecnociencia geoestratégica. Y podríamos decir que es el conjunto complejo de entrelazamientos sistematizados digitalmente entre las actividades de los procesos de investigación científica, tecnológica y de innovación con la organización técnico-administrativa y financiera de la gestión de la investigación intencionada con arreglo a fines y con los sistemas de defensa militar disuasiva, mediante redes de poder en gran escala en las que interactúan humanos y artefactos en el marco de organizaciones públicas nacionales e internacionales a través de los estados y organismos multilaterales de estados legitimados por normas jurídicas globales aplicables a espacios territoriales físicos, virtuales y cósmico-extraterrestres para apoyar los procesos del sistema mega inteligente de dominio y control en la producción económica e industrial de bienes y servicios, entre los cuales está el conocimiento científico y tecnológico en una perspectiva empresarial, en una dinámica de vínculos que se utiliza como un sistema de acciones que facilita la obtención de un propósito geopolítico común de un Estado en la defensa, conquista o imposición de los intereses políticos, económicos y militares propios, así como el de sus aliados en relación al mantenimiento y ampliación de su influencia y hegemonía en los espacios ya referidos dentro de las relaciones internacionales de comienzos del siglo XXI. Y con esta explicación sintética de lo que es tecnociencia geoestratégica, concluyo mi disertación tratando de haber mostrado un panorama general de lo que es la relación entre disciplina, interdisciplina y transdisciplina y la relación de estas en términos de investigación. Muchas gracias. Les doy la palabra a ustedes. Quiero tomar la palabra y leer una reflexión que hace Carlos Andrés Delgado, que habíamos esperado a que pues hubiera una pausa para no interferir en la excelente exposición que estabas haciendo. Es la siguiente. El tema de investigación de la evolución de los medios de producción siempre ha estado en vista de potencias extranjeras y en cierto modo más allá de que sea un retroceso interno causal, creo que es intencional por parte de países exteriores. Es por eso que uno puede apreciar que ciertas ideas innovadoras no se desarrollen en el país, sino que por el contrario se ofrezcan desde el exterior cuando se hubieran podido llevar a cabo en el territorio colombiano. Creo que esto concuerda con el desarrollo y la argumentación pues que acabas de hacernos de una manera muy expedita. Y veo que hay una alta reflexión por parte de los participantes, que veo que también les ha generado tanto interés que lo que han estado es muy atentos a seguir la secuencia. Quiero incluir algo que me parece que es importante y que tiene que ver con un comentario que hizo Wendy la semana anterior, y creo que viene al caso, y es el hecho de que cómo poder ver en este caso el derecho, si era una ciencia, si era una disciplina, o cómo poder defenderla. Y me atrevo a decir, a partir de lo que has planteado hoy, que esas discusiones ya no entran ya no encajan en este panorama, dadas todo este entramado de red de relaciones, donde la ciencia, la técnica, la tecnología están imbricadas, y que entrar hoy por hoy a ese tipo de discusiones queda insuficiente. No decir que no es importante, sino que resulta una argumentación o un debate insuficiente frente a todo este panorama donde la red de relaciones de las diferentes disciplinas, técnica, tecnología, ciencias, es muy
cada vez mucho más intrincada y más compleja. Y por ello creo que esta discusión va ahora hacia otra directriz. No sé qué comentario te genera. No, me parece acertado lo que señalas. Valoro lo dicho por Wendy en el sentido de que esa discusión acerca de si el derecho es una ciencia o es una práctica de ejercicio profesional que involucra conocimientos de otras áreas de conocimiento científico o técnico, sea de esa forma. Creo que la discusión es válida en términos concretos de autodefinición de la profesión, de la disciplina, pero el asunto es que podríamos decir que no es de interés relevante hoy por hoy, porque esa división entre ciencia, tecnología, técnica, cada vez es menos necesaria e importante, porque lo que sabemos es que los conocimientos se generan, se producen con el propósito de poder resolver asuntos, resolver problemas. Hoy por hoy, nuestra civilización cada vez más está siendo un colectivo que tiene una actitud más pragmática en el sentido de que necesitamos conocimientos para resolver problemas. Ya no es tanto tener conocimientos para contemplar el mundo. No quiere decir que no se contemple el mundo, por supuesto, pero es que tenemos problemas, obstáculos o riesgos que tenemos que afrontar. Entonces esa visión clásica griega de la contemplación del mundo pues pasa a un segundo plano sin ser eliminada para asumir el asunto de que hay que resolver problemas y la solución de problemas que hemos generado nosotros mismos, porque es que ha sido también el desarrollo de un conocimiento como el que hemos hecho de corte analítico que fractura el mundo en una serie de dificultades que amenazan nuestra propia existencia y la de todo el entorno natural planetario. Entonces, sí se requiere necesariamente una reconversión en la manera como se aborda el campo científico, tecnológico y técnico y la misma innovación en favor de no sistemas que sean depredadores, sino de sistemas que sean integradores y relacionadores en términos sinérgicos de los aspectos naturales con la civilización humana. Y eso implica un trabajo colectivo donde ya disciplinas individuales no pueden resolver el asunto, sino que se requieren equipos integrados para trabajar transdisciplinariamente que permitan esa solución. Si no se hace eso, yo sí se los puedo decir y esto quedará grabado, la civilización colapsará. Si no se hace un trabajo integrado donde cesen las divisiones y donde se haga un establecimiento unitario. A menos que se haga eso, la civilización colapsa. Y colapsa ya sea a través de genocidios de poblaciones enteras, de un maltrato total a la estructura ecosistémica planetaria, que puede llevar incluso a peligrar la existencia de la vida en el planeta, de la vida total del planeta, no solamente de la especie humana, sino de todas las especies. Y estoy hablando de todas las especies, desde los procariotas hasta el ser humano. Estoy hablando en ese sentido. Y por supuesto ya el concepto de discusiones disciplinares pues pasan a un segundo e incluso a un tercer plano, sin que dejen de tener algún nivel de sentido e importancia. Bueno, como unas últimas intervenciones, como para que antes de que hagamos la pausa, alguien pueda hacer su comentario. También bueno, quiero pedirles el favor, si en caso de que no hayan más comentarios, podamos ponernos en modo visible para poder tomar la foto. Norbert. Sí, bueno, buenos días para todos y todas, buenos días, muy buenos compañeros días, y el profesor invitado. Mire, pues prácticamente con esas últimas frases alcanzo a contestar algo de lo que quería preguntar, pero pues sin embargo voy a formular las 3 preguntas.
Entonces, básicamente es lo siguiente, pues digamos, al inicio de la primera intervención del invitado, pues se menciona un aspecto de la explotación del ambiente, ¿sí? O pues como lo mencioné en su momento, la explotación del medio ambiente, que se entiende pues como la explotación de la naturaleza por parte del hombre, especialmente pues de recursos renovables y no renovables, ¿sí? A lo cual pues cuestionaría si también a la par de la explotación del hombre a la naturaleza existe o se configura una explotación del hombre a la misma humanidad, es decir, una misma explotación de sí mismo cuando se ejerce una explotación a la naturaleza. Y es que pues a lo largo de toda la exposición se ve un desarrollo histórico de múltiples herramientas para la explotación del ambiente, es decir, la explotación del ambiente hombre-naturaleza en sus recursos naturales, pues, renovables y no renovables, y pues obviamente del hombre a la humanidad misma. Entonces ahí formularía pues el siguiente cuestionamiento, pues la única barrera para que esa explotación hombre-sociedad no se intensifique es la explotación de la naturaleza, y si podría pasar algo similar a la caída del modelo social de Occidente, especialmente con el ejemplo de la caída de Europa pues en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos pues digamos los aspectos de ascensos de cortes políticos pues, nacionalistas de extrema derecha, que pues hoy por hoy tienen casi que un proceso histórico conocido como la regeneración en su momento. Ya coloco digamos el texto para que se tenga ahí claro. Sí, la pregunta, las preguntas son gordas, supremamente gordas. Bueno, voy a intentar abordar, ¿no? De la mejor manera. Y en un corto tiempo, porque en 5 minutos tengo que abandonar pues el escenario. El asunto es que el planeta es una unidad vital, y dentro de esa unidad vital nosotros somos una especie más. Esto independiente de todo el conjunto de conceptos o creencias cósmicas, místicas, religiosas que pueda tener la gente. Desde el punto de vista de los hechos, somos una especie más dentro del ecosistema planetario. Pero como especie hemos tomado una hegemonía sobre el planeta que ha desbalanceado históricamente las relaciones bióticas de intercambio de energías entre especies para el manejo sinérgico de la dinámica vital planetaria. Y esto lo hemos hecho a través de la manera como estamos produciendo bienes y servicios. Esto ha conducido a un punto que es de no retorno, que ya había sido anticipado desde los años 70 a través del Club de Roma, con la llamada obra Los Límites del Crecimiento. El crecimiento poblacional y el crecimiento del complejo militar industrial en la producción de bienes y servicios con la depredación de la naturaleza ha llevado a que esto funcione como un tumor canceroso en un cuerpo humano. Y es que el tumor va creciendo y va consumiendo las sustancias, energías y material vital del resto del cuerpo, haciendo que sea más potente el tumor, pero el sistema en general se va limitando, perdón, y esto conlleva a que llegue un punto en el cual es tanto el crecimiento del tumor, en este caso el capitalismo depredador, y el capitalismo, sea de Estado o el capitalismo empresarial individual de propiedad privada, que devasta las posibilidades de reequilibración que tenga el planeta. Y este punto es un proceso de muerte para todas las especies. Es lo que yo veo inicialmente. Con esto, pues podría intentar señalar lo de la primera pregunta. El asunto de la explotación de la propia humanidad, pues es que lo sabemos porque históricamente se ha venido dando en los distintos sistemas de organización económica y política a lo largo de la historia, donde hay unas élites que tienen un ejercicio de dominio sobre otros grupos sociales que son la inmensa mayoría, que sirven de trabajador
en la producción de bienes y servicios, donde hay unos dueños de los medios de producción, utilizando el término marxista, que están concentrados en una franja y que esa franja es la que maneja a través de sistemas de organización política, jurídica y de práctica social. Pero el asunto sobrepasa esto. Hoy por hoy el asunto está más allá de esa clásica mirada de la explotación de la humanidad por la humanidad. El caso es que la humanidad como especie planetaria está próxima al colapso de sí misma, pero de todo el conjunto por falta de esa sinergia en los sistemas de reciclaje de los procesos vitales planetarios, por todo el proceso de contaminación en todos los órdenes. Entonces, esa es la respuesta a la primera pregunta. La única barrera para que esa explotación hombre-sociedad no se intensifique es la explotación de la naturaleza. No, indudablemente que no. Se requiere es más bien una reconfiguración del sistema económico, jurídico, político, que haga que haya una relación sinérgica entre los distintos componentes del espacio ecológico vital planetario. Pero esto reconfigura una transformación de la cosmovisión humana, pasando de los niveles de el egoísmo y la competitividad devoradora a un sistema que sea más de orden equilibrado y fraterno. Yo eso no lo veo posible en este momento en la institución humana, en la conciencia humana, no lo veo posible. Por eso no soy muy, llamémoslo así, optimista. Puede ser que más bien un colapso planetario de otro orden pudiera hacer esa recomposición. Veo que podría ser posible eso, pero no por manos humanas, no lo veo posible. A menos que la inmensa mayoría de la población tomara un proceso de conciencia y en desobediencia civil, si no siguiera los autos e indicaciones de las élites a través de los sistemas de gobiernos y sistemas legales y militares. Pero tendría que ser una acción civil desde la base, y yo no veo que la mayor parte de la población tenga esa concienciación. No sé, ahí me siento ignorante y no sabría cómo acabar de responder. Listo, profe, gracias. La última. ¿Podría pasar algo similar a la caída del modelo social de Occidente, especialmente con el ejemplo de la caída de Europa en la Segunda Guerra Mundial? No, yo veo, pues, al igual que la pregunta anterior, yo veo que va mucho más allá porque el asunto es ecosistémico, y esto no se podrá resolver de otra manera. Hay una posibilidad que Kurzweil ha señalado en la Universidad de la Singularidad y en el evento de la singularidad, y es que ocurra un evento hacia el año 2025 donde definitivamente pasemos a ser parte de la tecnología de las máquinas y ya la inteligencia humana no sea la que domine, sino la inteligencia artificial la que domine, y que en sus diseños de tipo computacional autorreferenciados pudiera colocar a la humanidad donde se le debiera ubicar, pero no sabemos cómo sean esos desarrollos, porque nadie sabe hacia dónde tienda la inteligencia artificial. Con ello termino y lamento pues no poder continuar, pero si se dan cuenta esto es una cosa fabulosa y interesante. Les ruego que me disculpen que tenga que despedirme así de rápido porque tengo que entrar a otro evento en este momento. Mi saludo y mis mejores deseos, espero que esto de alguna manera les pueda servir. Un saludo fraternal para todas y para todos. Mi querida Astrid, muchas gracias y buen día. Muchas gracias, Luis Francisco, y entonces vamos a hacer aquí una pausa de 10 minutos para que también podamos ponernos, disponernos para la siguiente sesión. Entonces voy a parar la grabación y muchas gracias a todos, y qué pena los que no alcanzamos a resolver todas las inquietudes al final. Y muchas gracias. Entonces, en 10 minutos volvemos, voy a parar la grabación para poder tener esta sección en disposición a futuro para ustedes.